Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video, en el cual vamos a hallar los coeficientes de rozamiento estático máximo y cinético a través de un sencillo experimento. Para ello usaremos los siguientes materiales. Una barra de cereal de 42 gramos, una regla de 30 centímetros, una cinta, un folder que será nuestra superficie, además de una DAT para medir ángulos. Primero, para saber qué datos necesitamos medir, hacemos un DCL del objeto y analizamos las fuerzas que interactúan con él. Si despreciamos la resistencia del aire, nos damos cuenta que solo interactúan con él la atracción de la Tierra, que sería la gravedad, la fricción estática y la superficie, generando la reacción normal. Como el objeto está en reposo, podemos decir que la aceleración es cero. Por ende, la suma de fuerzas también es cero. Usamos un sistema de referencia, como el que se muestra en pantalla, y empezamos a analizar los datos. Primero, en el eje Y, nos damos cuenta que la normal debe ser igual a una de las componentes del peso. Y con este dato pasamos al eje X, donde la fricción debe ser igual a la otra componente del peso. Pero también se sabe que la fricción estática máxima es igual a la normal, por el coeficiente de rozamiento estático máximo. Y también sabemos que la normal es igual a la primera componente del peso. Con esta última ecuación, cancelamos el peso y nos damos cuenta que para hallar el coeficiente de rozamiento estático, solo necesitamos la tangente del ángulo. Una vez que sabemos qué datos necesitamos hallar, pasamos con el experimento. Levantamos la superficie lentamente de un extremo formando un triángulo, y cuando el objeto empieza a deslizar nos detenemos y bajamos un poco, y hacemos nuestra primera medición. Las demás mediciones las hacemos en torno a la primera, levantando levemente la superficie sin que el objeto se deslice. El procedimiento lo repetimos 4 veces para poder estar seguros de que los ángulos son los más precisos posibles y guardamos los ángulos obtenidos. Luego hallamos el promedio de los ángulos y calculamos su incertidumbre total, la cual nos queda finalmente así. Por último, hallamos la tangente del ángulo obtenido con su respectiva incertidumbre y así conseguimos el coeficiente de rozamiento estático máximo. Después de medir 4 veces, a través de cálculos obtuvimos la medida promedio y su incertidumbre total. Todo esto para tener mayor precisión en la medida del ángulo de inclinación estático máximo, el cual sería 24,8 grados en promedio y 0,2 como la incertidumbre total o absoluta. Para la resolución de la tercera pregunta, al igual que en la pregunta 1, primero haremos un DCL del objeto para analizar las fuerzas que interactúan con él. En este caso también interactúan solo la Tierra, la superficie y la fricción con el objeto. Pero a diferencia del primer caso, ahora el cuerpo está acelerado y por ello tiene una fuerza resultante diferente de cero. Usamos el mismo sistema de referencia que en el primer caso y analizamos las fuerzas en el eje Y. El peso tiene una componente en este eje y tiene que ser igual a la normal porque no hay movimiento en esta dirección. Ahora analizamos el eje X y como debe haber una fuerza resultante, esta será igual a la suma vectorial de la fricción con la otra componente del peso. Sabemos que la fricción es la normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento cinético, pero también sabemos que la normal es igual a la primera componente del peso, quedándonos así la siguiente ecuación a la que llamaremos 1. Ahora usaremos la siguiente fórmula de cinemática, ya que este objeto está en movimiento, y la podemos usar para reemplazar la aceleración. Como el cuerpo parte del reposo, la velocidad inicial es 0, y podemos eliminar esta parte de la ecuación. Despejamos la aceleración y al reemplazarla en 1, nos queda la de la siguiente manera. Despejamos el coeficiente de rozamiento estático y nos queda finalmente esta ecuación.
podemos apreciar que el coeficiente depende de la distancia que recorre el objeto, el ángulo de inclinación de superficie con el piso, la gravedad y el tiempo. Entonces ya sabemos qué datos tenemos que medir para desarrollar este problema y podemos pasar al experimento. Primero marcaremos una distancia aproximada de 30 centímetros que será el recorrido del objeto. Luego el procedimiento es parecido al experimento anterior, pero en vez de detenernos cuando el objeto está a punto de deslizar, seguimos levantando la superficie un poco más hasta que logre deslizar completamente y medimos el ángulo de inclinación junto con el tiempo que demora en llegar hasta el final del recorrido. Repetimos el procedimiento 4 veces para poder tener mayor precisión con los datos. Una vez que hayamos recolectado los datos, los ponemos en una tabla con su respectiva incertidumbre y procedemos a hallar su promedio junto con su incertidumbre absoluta de cada uno. Una vez que tenemos los datos, los reemplazamos en la ecuación que hallamos antes y de esta forma podemos obtener el coeficiente de rozamiento cinético. Para la pregunta 4, la incertidumbre del rozamiento cinético sería más menos 0.12. Entre usar 5 mediciones en una superficie de 30 centímetros o usar 3 mediciones con una superficie de 50 centímetros, es mejor la primera opción, porque al tener más mediciones podemos tener una medida más precisa. Además, la superficie, al ser más pequeña, arrastra menos error. Pues noté un cambio evidente en la precisión debido a que en el primer experimento el instrumento era digital y en el segundo experimento era analógico. Por otro lado, fue más fácil utilizar la app para medir el ángulo del primer experimento, ya que su manejo es sencillo. El utilizar el transportador presentó un poco más de complejidad al momento de medir el ángulo para la fricción estática máxima. Para el segundo experimento, cambiamos la app para medir ángulos, que es un instrumento digital, por un transportador, que es un instrumento analógico, el cual tiene una precisión de 1 grado y una incertidumbre de 0,5 grados. Para la pregunta 3 de la parte 2, el error relativo sería 0.43, que en porcentajes sería 43%. Para poder conseguir el coeficiente de rozamiento cinético, tuvimos que utilizar algunas propiedades de la cinemática e MRV para ser más exactos, por lo que en conclusión conseguimos que los valores que dependen o se involucran en el coeficiente de rozamiento cinético son el tiempo, el ángulo, la distancia y la gravedad. La fricción no siempre realiza trabajo negativo. Hay algunos casos que nos lo pueden demostrar. Cuando un bloque está encima de otro y están en movimiento sin que el de arriba resbale. Al hacer un DCL de las fuerzas que actúan tanto para el objeto de abajo como para el de arriba, podemos apreciar que para que el bloque 1 no deslice, tiene que tener una fuerza que vaya a favor del movimiento. Y en este caso la única fuerza resultante que hay es la fricción. Cuando una llanta rueda sobre una rampa, podemos notar que no desliza, sino empieza a rodar cuesta abajo. Por lo tanto, a través de la realización del DCL, se aprecia que la fricción va en contra del desplazamiento, mientras que la fuerza del peso va a favor, por lo que el trabajo llega a ser positiva. Cuando una persona camina, si observamos con detenimiento los pies de una persona al caminar, notamos que los lleva hacia atrás. Y al realizar el DCL de las fuerzas que actúan sobre la persona, vemos que la fricción está en el mismo sentido del movimiento de la persona, por lo que hace un trabajo positivo. Y eso es todo por esta ocasión. Esperamos que haya quedado claro el procedimiento para hallar los coeficientes y nos vemos en el próximo experimento.